Buenas noches. Es oficial. Barranquilla perdió los Panamericanos. El comité va a decidir entre Lima y Asunción, las dos capitales de Paraguay y del Perú. Colombia quedó descartada. Hay que perder todas las esperanzas. El 12 de marzo va a haber un comité para decidir en cuál de las dos. El Comité Olímpico Colombiano tiene la esperanza que de pronto ahí olvídense. Colombia perdió. Barranquilla perdió. Esta es la historia. Es oficial. Las capitales de Paraguay y Perú postularon oficialmente y entre ellas saldrá la ciudad sede que albergará los 20º Juegos Panamericanos de la historia. Así lo sentenció Panam Sports en su página oficial, lo que corrobora la decisión tomada por la organización desde el 3 de enero. Comité Ejecutivo ha decidido retirar la sede de Panamericanos a Barranquilla. Situación que no ha cambiado y todo indica que no cambiará, aunque el Comité Olímpico Colombiano logró el objetivo que se decida a través de una asamblea extraordinaria y así será. Para determinar la próxima ciudad sede, el Comité Ejecutivo de Panam Sports ha organizado una asamblea general extraordinaria a realizarse el próximo 12 de marzo de manera virtual. En dicha asamblea, Colombia pretende ser escuchada y votada para que le devuelvan la sede de los Panamericanos, situación muy poco probable según fuentes de la misma Panam Sports. De hecho, el presidente de la organización sentenció en el comunicado: Estamos muy contentos con la postulación de estas dos grandes ciudades de nuestro continente. Ambas cumplieron en el plazo estipulado con los requisitos solicitados en este proceso y en marzo la Asamblea General tendrá la oportunidad de votar por aquella que considere mejor para albergar los 20º Juegos Panamericanos de la historia. Sentencia directa contra nuestro país, que no ha pagado los 8 millones de dólares acordados por derechos de realización y transmisión en las justas en los plazos pactados. Qué vergüenza, Colombia perdió eso y la ministra sigue en su cargo. ¿Cómo será el asunto que desde el petrismo, uno de los alfiles del petrismo, de los más cercanos al presidente de la República, le está diciendo al presidente que le pida perdón a Barranquilla? ¿Cómo es la historia, Paula? Bueno, se está refiriendo usted al trino de Ahmed Escaf, representante a la Cámara, muy cercano al gobierno, que se despachó justamente contra esta administración. Aquí está el trino que publicó Ahmed Escaf una vez se conoció este comunicado de Panam Sports. Teníamos el caballo asegurado y en vez de ensillarlo le dimos una patada por él, y ahí pone un emoticón de un durazno, sabemos qué significa, y botamos la silla a la caneca de la basura. Lo despreciamos y el caballo se fue con otro. Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio. Barranquilla perdió un montón de plata. En fin, nada justifica que esto haya pasado. Y no me vengan con el cuento que soy charista, como si esos juegos fuesen de los char o como si solo esa familia necesitaba que cumpliéramos con lo firmado y pactado. Los char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada. Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el gobierno le pida perdón. Bueno, María Juliana, usted ya lo había dicho, que esto ya estaba perdido, que eso para qué le gastábamos platica, para qué le gastábamos tiempo. El presidente había dicho que iba a hablar con Eben Illich, que es el presidente de Panam Sport, que iba a ir a Chile, canceló el viaje por atender otros asuntos. En otras palabras, no fue para que no le dijeran en su cara que no. Sí. Bueno, ¿y ahora qué? Nosco, ¿no? Para mí el panorama está absolutamente claro. Es que desde el comunicado que sacó Panam Sports el 3 de enero quedó clarísimo porque se ratificaba que le habían quitado la sede a Barranquilla. Y en el que conocimos hoy, que primero se publicó en la página web y posteriormente publicaron en las redes sociales, es clarísimo al afirmar que hay 2 sedes postuladas para albergar estos Juegos Panamericanos: Lima y Asunción, que al 30 de enero cumplieron con los requisitos necesarios para esa postulación. Y además el comunicado dice exactamente eso: ciudades que cumplieron en los plazos estipulados los requisitos, como que Pero dice, entonces ¡pa! hay derecho a fusionarnos con la No, asamblea señora. extraordinaria del No, 12 de señora. marzo. Y le voy a porque decir ya no hay dos nada que cosas. hacer. Uno, porque es virtual. Sí, es verdad. El hecho de que sea virtual ya manda el mensaje de que olvídese que va a venir aquí Barranquilla o Colombia, no la van a escuchar. Bueno, tiene usted razón, siquiera. sí, de que Tema sea número, virtual, sí. tema número 2, Paula, el comité cree
cree el comité de buena fe, no tiene la culpa el Comité Olímpico. El Comité Olímpico está tratando de hacer algo, pero no se puede, ahí no hay nada que hacer. Perdimos. Y dice muy claro también el comunicado, a ver que por acá tenía, cada uno de las sedes postuladas tendrá en la asamblea 40 minutos para presentar su proyecto y elegir. Es muy claro que la asamblea es para escuchar a los representantes de Lima y para escuchar a los representantes de Asunción, 40 minutos cada uno, y decidir entre ellos dos. La verdad no quedaría para nada bien Panam Sports si después de todo este boroló, si después de todo este drama, si después de todo lo que ha sucedido, termina devolviéndole la sede a Colombia. No tiene sentido, ellos no van a hacer eso. Mauro, lo extraño es que la señora ministra del Deporte siga en el cargo. Sí, lo que pasa es que los cambios ministeriales, ya vamos a hablar más adelante en esta emisión acerca del potencial remesón ministerial, obedecen mucho a cómo quiera el presidente manejar las cosas. Todos sabemos que la ministra del Deporte es un fusible y todos sabemos que el presidente nunca estuvo de acuerdo con promocionar mucho estos juegos, y cuando salió de mala gana llegar tarde a la reunión que se hizo con la gente de Barranquilla y con Alex Char y demás, llegó tarde y después leyó unas cosas ahí frente a la opinión pública diciendo: y voy a ir a Chile y voy a pasar a la Antártida y voy a pasar por Chile. Se llama eso dice mi abuelita, contentillo. En el momento en que se canceló ese viaje ya se sabía que estaba perdida cualquier posibilidad. Claro que era mejor no ir, la verdad iba a ser, era un papelón, pues aquí iba a ir. Era mejor ni ir. Pero aquí hay un daño colateral, Mauro, y es Barranquilla. Sin duda. Barranquilla es una ciudad seria, los barranquilleros son serios, los barranquilleros hicieron su tarea. Aquí la responsabilidad es del gobierno. Y no solamente para Barranquilla, para Colombia entera, porque una organización deportiva en el mundo cualquiera que sea, cuando vea una postulación de Colombia, ¿cuál va a ser el antecedente? Un tema reputacional terrible. Esa realidad política de lo que significa para Barranquilla y para el Caribe la está leyendo alguien que se llama Ahmed Skaf. ¿Qué me dicen ustedes de ese trino en el que termina diciendo: el gobierno le tiene que pedir perdón a mi ciudad? Ahmed Skaf, uno de los escuderos del presidente Petro. Creo yo que, no sea que se bajen por las orejas con que la ministra es la única culpable cuando el presidente no apoyó esta iniciativa tan de frente, creo yo que ese trino de Ahmed Skaf está mostrando la gravedad del cisma que se abre políticamente con la costa caribe. Y a propósito de ese cisma, hoy se rumoró que había un remesón ministerial, se dijo que el presidente había pedido cabezas, se dijo que los ministros habían puesto sobre el escritorio sus renuncias. El presidente no pidió renuncias. Eso lo dijo el propio presidente, que puso un trino aclarando que él no había pedido renuncias. Pero el jalón de orejas sí fue muy fuerte. Aquí les contamos la historia. Volvieron los rumores de crisis ministerial en el gobierno de Gustavo Petro, después de que se murmurara que el mandatario habría pedido la renuncia protocolaria de su gabinete. Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones de Palacio, por medio de una publicación en X, desmintió esta información. Presidencia de la República aclara a la opinión pública que en el Consejo de Ministros, realizado el día de ayer en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, no solicitó la renuncia de su gabinete. Por lo tanto, se desmiente cualquier versión al respecto. Lo que logramos establecer en Red Más es que en la noche del miércoles 31 de enero, durante el Consejo de Ministros en Casa de Nariño, una vez más el presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo un jalón de orejas a su gabinete por falta de articulación entre ellos, también por baja ejecución presupuestal y poco trabajo en regiones. 3 temas que el mandatario ha reiterado más de una vez, como hace una semana durante la toma del Litoral Pacífico en la segunda versión del gobierno con el pueblo. En esa ocasión, esos regaños fueron a los ministros de Salud, Agricultura y Minas. Que el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay, 12 días sin luz. Esta noche hay que llevar los datos de cuánto cuesta la medicina preventiva, que se llama así, en el territorio para todo el litoral pacífico. Y allí desglosamos entonces del presupuesto que ya tenemos general para la nación, el pedazo que tiene que ver con el litoral pacífico, de tal manera que lo prioricemos. Éramos el segundo productor mundial, hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía si la ministra de Agricultura no se pone las pilas.
Hasta ahora la única ministra que ha confirmado esa tensa situación y la posibilidad de que algunos presentaran su carta de renuncia es la ministra de Agricultura. A nosotros no nos pidieron renuncia protocolaria y si me la pidieran la presentaría, por supuesto. Creo que la invitación del presidente continua es a que podamos concurrir en sinergias y en nuestras mayores capacidades y compromisos para que al colombiano a pie, el de la gente del territorio, el del pueblo que está aguantando necesidades. Lo cierto es que en la noche de ese miércoles sí hubo un regaño que algunos no tomaron de la mejor manera y varios de los ministros dejaron sobre la mesa la posibilidad de entregar su carta de renuncia. Esto una vez cuando Laura Sarabia, quien es considerada la mano derecha del presidente, reiteró el compromiso que deben tener como integrantes del gobierno y respaldó el llamado de atención del mandatario. Ahora bien, hasta el momento la renuncia que sí fue presentada es la del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que iría hasta el próximo 5 de febrero de este año. Lo acaban de escuchar ustedes en el informe de María Camila. Sí hubo una renuncia, fue el director del DNP, que es un hombre académico, que es un hombre riguroso y que es un hombre que dijo, hasta aquí voy. Pues se va con una carta de renuncia que ya se hizo pública, en ella no detalla y no argumenta las razones de esa decisión, pero bueno, sí le agradece al presidente Petro por haberle dado esta oportunidad y al final cierra su carta diciéndole también al gobierno que el cumplimiento de ese plan de desarrollo no es posible sin el concurso de los alcaldes, de los gobernadores y de los gremios. De varias diferencias con el presidente Gustavo Petro, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, presentó su carta de renuncia que será efectiva el próximo lunes 5 de febrero. Escribió que ha sido un honor dirigir una institución que en 65 años se ha consolidado como centro de reflexión de alta calidad técnica y que es un patrimonio de la nación. También habló de la construcción del plan de desarrollo como un ejercicio colectivo inédito y agradeció a sus colegas consejeros y congresistas por sus aportes. La verdad es que González ha sido uno de los funcionarios que ha hablado y que cuando le ha tocado llevar la contraria lo ha hecho. Ha insistido, por ejemplo, de manera reiterada en que sin petróleo no se puede hacer transición energética, una posición que le molesta al propio presidente. Aquí hay unos problemas estructurales que tienen que ver con convergencia, con transformación energética, con modernización del sector agropecuario y con ordenamiento del territorio. Sustenta sus afirmaciones con cifras. El 56% de las exportaciones que el país realiza son de carbón y petróleo. Y es imposible acabar con esa producción en el corto plazo, aseguró hace solo unos días. Fuentes cercanas a González dicen que desde hace tiempo venía considerando su salida, por los llamados de atención del presidente y los comentarios de otros funcionarios a quienes no les gustó que mantuviera en planeación a funcionarios que llevan tiempo y que son expertos en temas sensibles. Otros ministros que iniciaron con él y que eran muy cercanos a su manera de pensar, como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Campo, ya se habían ido y su salida era cuestión de tiempo. Hace solo unas horas, en un foro donde intervino, habló de las dificultades y la falta de comprensión que hay en la administración pública y de las angustias que ha tenido. Recordó que aunque la participación del sector público es fundamental, sobre todo donde las empresas no pueden llegar, la colaboración del sector privado es clave. Lo primero es una afirmación que en este gobierno uno como que la tiene que hacer cada vez más, y es que sin el sector privado no puede haber ninguna posibilidad de desarrollo. También ha tenido angustias sobre el manejo que se debe dar a los incentivos y que deben servir para el desarrollo de las regiones y para su integración. No tenemos un cálculo, no sabemos cuáles son las razones para dar numerosos incentivos, no hay una estimación de gasto tributario suficientemente clara. Es decir, el país no sabe, no tiene una contabilidad de lo que implican las distintas formas y los distintos incentivos tributarios. Aunque se va, dice que muchas de las ideas del presidente son buenas, pero que desarrollar proyectos estratégicos a veces ni los gobernantes de las regiones ni los propios ministros tienen claro cómo hacerlo. El Ministerio de Agricultura tiene 8 billones de pesos que nunca había tenido y que no sabe cómo gastar. ¿Cómo vamos a proponer proyectos estratégicos agresivos? En medio de esas angustias, el director de Planeación dice que es fundamental lograr transformaciones estructurales articulando los proyectos para que los beneficios sean generales. Tal vez uno se queda con esa frase del ahora exdirector de Planeación cuando dice, sin la empresa privada es imposible el desarrollo, y dice él mismo que esa frase hay que reiterarla una y otra vez en este gobierno. Esa frase es muy diciente, Paula, y otra frase, Mauricio, que también es muy diciente, es cuando dice:
Ministerio de Agricultura tiene 8 billones que nunca había tenido. ¿Qué va a hacer con esa plata? Y no sabe en qué gastarlo. Y no saben qué gastarlo. qué Y lo dice el que planea, el de planeación. Yo creo que él no estaba a gusto con la forma de pensar del presidente, y no estaba a gusto con varios de sus colegas de gabinete. Y lo que decía Ismael, los que eran afines a él, como Alejandro Gaviria, como la exministra de Agricultura, como José Antonio Campo, ya se habían ido. Todos fueron saliendo de a poquito, ¿no? Y hacía evidentes sus diferencias. Mire que nunca se las guardaba, siempre fueron públicas, los reparos que tenía en términos de transición energética y demás. Pero el presidente tiene todo el derecho de jalar orejas, porque es el presidente de la República. Y Laura Sarabia, su jefa de gabinete, que es su mano derecha, pues también tiene todo el derecho de llamar la atención para que haya resultados, porque el tema aquí es la bajísima ejecución. Lo que pasa es que más de uno no le gustó. ¿Qué dijeron? Bueno, reacciones diversas. Era de esperarse, pues justamente por el cargo que desempeñaba el doctor Jorge González, el de Director Nacional de Planeación. Hay quienes dicen que con su salida, pues se va un funcionario que le gustaba dialogar, concertar y escuchar. La salida del director de Planeación, Jorge Iván González, quien era el último de los sensatos responsables que quedaban en el gobierno, genera gran incertidumbre, porque este gobierno sigue buscando imponer unas reformas estructurales al mismo tiempo que cumplir con unos compromisos de campaña inviables. Lamento mucho la partida del doctor González, creo que prestó un buen servicio al país, era un hombre chévere, serio, importante. Esperamos el que llegue a aportar a seguir con este camino. Agradecemos del pacto histórico todo su esfuerzo y esperamos seguir aportando para el país. Y esperamos que las personas que vayan a coger esa posta que él deja sea para avanzar mucho más rápido. El doctor Jorge Iván González, desde la Dirección Nacional de Planeación, era el faro orientador del gobierno y era la persona que de una u otra forma se convertía en ese polo a tierra que podía conciliar todas esas vicisitudes que se presentan en el desarrollo de las actividades de un gobierno nacional. Desafortunada la renuncia del doctor Jorge Iván González, a mi juicio uno de los funcionarios más serios, objetivos y con mayor sentido común del actual gobierno. Paula, lo que pasa es que planeación es, bueno, no figura como ministerio, pero es un ministerio, es el think tank, es el centro de pensamiento del gobierno, es como el FEDesarrollo, pero del gobierno. Sí, señor. Allá no están políticos, allá hay técnicos, las personas más inteligentes del país son las que están allá planeando qué es lo que va a pasar. La pregunta es, ¿quién viene? Claro, ¿quién viene? Y mire usted las buenas referencias que dan desde diferentes orillas políticas de todos los que opinan acerca de su salud. La oposición, los que son partido de gobierno, todos dicen se va un gran funcionario y resaltan eso que yo les comentaba ahora, esa disposición a dialogar, a concertar, incluso alguien que decía es que era el polo a tierra. Por eso, si bien se ha concretado solamente esta salida hasta ahora, pero de concretarse de pronto otros cambios, la gente se pregunta, bueno, ¿qué viene? ¿Se va a radicalizar más el gobierno o se van a aprovechar esas salidas de pronto para hacer guiños a otros partidos políticos? Porque no se les olvide que el Congreso está por retomar el debate de muchas reformas. Mauro, se va el doctor Jorge Iván porque ya venía aburrido, de pronto no tenía química con sus compañeros, con el presidente, o porque quien lo regañó hoy no tenía el nivel para regañarlo. No estoy hablando del presidente. No, yo creo que esa decisión se venía cocinando desde tiempo atrás. El doctor Jorge Iván González, en el gremio de los economistas, con una inmensa trayectoria, es reconocido y había sido reconocido siempre como una persona técnica, serio en los trabajos que hace, serio en sus diagnósticos, serio en sus estudios y en sus razonamientos, independiente, que esto yo creo que es casi que pecaminoso en el actual gobierno, y no estoy aquí siendo yo el exagerado o qué sé yo, sino que los hechos lo demuestran. Estaba poniendo los puntos sobre las IES, estaba hablando en la nota de Ismael, ustedes lo oyeron, de las cosas como él las ve con base en fundamento técnico, y eso parece pues que no se puede decir en este gobierno. Pero fuera de eso, era una persona de centro izquierda, o es una persona de centro izquierda, pues parece que hubiera ya desaparecido el panorama, para nada, va a seguir en la comunidad académica. No se puede decir que era de derecha, que era del gobierno anterior, que era no sé qué. En algún momento alguien en el gobierno decía que era un infiltrado de otros partidos y otros movimientos. Pues es esposo de quien era secretaria de Educación de Claudia López y quizás por allí también le generó resquemor al presidente Petro. De cualquier manera, lo más grave de todo esto son dos cosas. Una,
que le cobraban sus colegas de gabinete y sectores políticos del pacto histórico, el que hubiera mantenido a planeación con un rigor técnico, con un criterio técnico, manteniendo funcionarios que venían de gobiernos anteriores, porque planeación es esencialmente, como lo decía Giovanni, un centro de pensamiento dentro del gobierno y por lo tanto debe mantener el rigor técnico. Tampoco se lo perdonaron. Pero yo creo que lo que más le molestaba al doctor Jorge Iván González era que el presidente no le paraba bolas, que el presidente no le tenía en cuenta sus comentarios, que el presidente, como al resto del gabinete, tampoco lo llamaba. Hay que recordar que incluso recientemente algunos de los ministros, antes del jalón de orejas del día de ayer, decían, y el presidente a mí no me llama, y sabemos que así es. De cualquier manera, creo yo que este estilo está haciendo crisis, el estilo de un presidente al que hay que seguirle la línea ideológica y programática por Twitter, o al que hay que seguir a través de lo que dice su vocera, que es Laura Sarabia. Cualquiera puede tener vocera, qué sé yo, pues está oficiando como estaba oficiando antes de irse para el DPS, pero sí me parece de muy mal gusto que en una reunión entre colegas, porque en últimas vienen del mismo sector político, con el mismo proyecto, con la misma ilusión, se mande a decir a través de una funcionaria los regaños que antes el mismo presidente Petro estaba dando. Sale el doctor Jorge Iván González, quién sabe quién entrará a planeación. Hay gente que dice que es irrelevante porque el presidente no le para bolas a planeación nacional. Ojalá no destruyan el gran acervo de conocimiento y de técnica que hay allí. Y bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con el doctor Jorge Iván, que tiene una inmensa trayectoria académica y quizás empezará a escribir libros con revelaciones interesantes de política pública, no creo que de política pura. Mauricio, quiero volver sobre el episodio de anoche en el Consejo de Ministros. El presidente no pidió renuncias, él ya lo dijo, yo le creo. Pero que el jalón de orejas fue fuerte. Y varios pusieron su renuncia sobre el escritorio. La ministra de Agricultura no dijo que no, que si se la piden ella la da. Y tiene sentido que el jalón de orejas haya sido fuerte porque ya públicamente el presidente había venido de a poquitos jalando las orejas en los eventos. Si usted ejecuta el 70% del presupuesto, tiene toda la razón el presidente. No, claro, y les decía, aquí porque no hay energía, oiga, la ministra de Agricultura no ha hecho nada, y oiga, es que cada cual aquí trabaja como desconectado, o sea, lo venía manifestando. Yo seguí con mucha atención el texto de la nota y decía que el presidente, entre otras cosas, les reclamaba que no trabajaban suficiente en las regiones. Un presidente que reclama que no trabajan suficiente y es el rey de la agenda privada. Es decir, se documentó que el año pasado canceló o retrasó alrededor de 90 de sus compromisos. Y ese presidente que se desaparece por agenda privada, que llega tarde y se va temprano, es el presidente que termina diciéndoles a sus ministros, jalándole las orejas de manera pública, jalándole las orejas en medio de sus colegas, diciéndoles que no trabajan suficiente. En medio de esta situación, el presidente Gustavo Petro fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Lo nominó un parlamentario noruego de un partido ecologista que tiene 3 asientos en el Congreso de ese país. Quien postuló al presidente Gustavo Petro para recibir el Nobel de Paz de este año fue el diputado ecologista noruego Rasmus Hansson, quien es un vocero del Partido Verde Ecologista noruego que tiene 3 asientos en el Parlamento. El jefe de Estado agradeció esta postulación desde su cuenta de X. Agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al Premio Nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Pero ¿cómo se elige a un Nobel de Paz? Pues lo eligen los 5 miembros del Comité Noruego del Nobel. Este comité, a su vez, es elegido por el Parlamento de Noruega, del que hace parte el diputado que nominó al presidente Petro. El comité recibe hasta el 31 de enero de cada año. Los postulados la mayoría de veces no se conocen, a menos de que sus nominadores lo hagan público como ocurrió. De hecho, la lista final que revisa el comité es secreta y solo se hace pública 50 años después de cada entrega. Políticos, organizaciones sociales, presidentes y activistas son usualmente quienes ganan el Nobel. Recordemos que en 2016 lo ganó el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el acuerdo con las extintas FARC. Este año el premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo. Bueno, esta es la situación, pero quiero hacer énfasis en el tema de la situación de orden público porque mientras en Colombia la situación está bien compleja, bien difícil, los esfuerzos de paz no están dando frutos. Pues no evidentemente, porque mire que hay paros, mire que el ELN sigue secuestrando, mire la situación. Sin embargo, en Europa sí valoran, y valoran muchísimo, el esfuerzo del presidente para tratar de llegar a la paz. Sabes que llegar a la paz, eso no es apague y vámonos.
Eso tiene que ser un camino. Miren lo que le tocó a Juan Manuel Santos. De acuerdo, ¿no? Y creo que el gobierno se está dando cuenta que eso no es apague y vámonos más, porque la apuesta es hacer la paz con todos los grupos armados a la vez. Pero respecto a lo que está pasando en Caquetá, la verdad es muy preocupante que el ministro de Defensa todavía no se haya pronunciado, no haya dicho nada. Llevan 2 días en confinamiento. En las últimas horas mataron a un taxista porque él dijo, no, yo no voy a cumplir esta orden de confinamiento. Pues lo fueron matando sin más ni más. O sea, no podemos seguir sin una respuesta del Estado. La paz total, que tiene un nombre grandilocuente, y no solamente grandilocuente, sino un nombre que por debajea la paz anterior, es decir, la paz con las FARC, porque esa era una paz chiquita, se busca ahora la paz total, no muestra resultados suficientes como para que uno diga que ni siquiera un parlamentario noruego pueda pensar en que el presidente Petro, que tiene buenas intenciones y cuya estrategia pues trastabilla más de una vez, debería ser nominado o ha sido nominado por parte de ese parlamentario noruego al Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué digo yo eso? Porque la paz total que tiene en sus orígenes, estamos hablando del recién posesionado del gobierno, la intención de hacer la paz con 7 grupos distintos. Es decir, no estamos hablando solo del Estado Mayor Conjunto de las FARC, estamos hablando de la Nueva Marquetalia, estamos hablando del ELN, del Clan del Golfo, de los Xotas y los Espartanos, de los Combos de Medellín, etcétera. 7 en total de las autodefensas de la Sierra Nevada. En este momento tiene vivos 2 procesos. 2 muy importantes, eso sí, el del ELN y el del Estado Mayor Conjunto. Pero ¿qué quiere decir tenerlos vivos? Quiere decir que tiene procesos de cese al fuego, dentro de los cuales tratan de consolidarse localmente los grupos al margen de la ley. No, este tipo otra vez de metiéndole veneno a esta cosa, si el proceso de la paz. Vean lo que está pasando en Caquetá, vean lo que está pasando en Solano, Caquetá. Por cuenta de enfrentamientos entre 2 de estos grupos, estamos hablando del Estado Mayor Conjunto y lo que se conoce como el Comando Frontera, que dicen que es adscrito o afín a la Segunda Marquetalia, por cuenta de esos enfrentamientos la población civil aterrorizada. Y no solamente aterrorizada, sino con crisis de alimentos, porque no pueden llegar los alimentos, con crisis para poderse desplazar y poderse mover. Y en ese contexto, decir que estos primeros pasos tan tentativos, tan erráticos y en muchos casos tan perjudiciales como lo que se está viviendo en el Caquetá, pero asimismo el paro armado que hizo el Clan del Golfo hace ya varios meses en el Bajo Cauca antioqueño, los paros armados que se han hecho en el Chocó, paro armado que se ha hecho también en el nororiente del país, esas circunstancias dan de verdad para decir que la paz total está teniendo éxito. Hay que tener esperanza, hay que tener ilusión, hay que confiar que esos procesos que se demoran mucho algún día fructifiquen. Pero a estas alturas, pretender que con esa paz total incipiente hay méritos para tener una nominación a un Nobel de la Paz, me parece que es una exageración inmensa de parte de este parlamentario. Por el momento, por lo menos esperamos que la paz chiquita o que los pasos que se están dando hacia esa paz verdaderamente dejen en tranquilidad a la población. Pero Mauricio, ¿no le parece de pronto que es también positivo que tengan en cuenta a otro colombiano por el tema de paz? Colombia viene siendo, tal vez uno porque está aquí en Colombia, porque uno ve lo que está pasando, pero a nivel internacional los esfuerzos de paz son muy valorados. Yo fui muy crítico del proceso de paz de Juan Manuel Santos, y una vez en Italia, que yo estaba por allá, se me acercaron 2 personas que sabían que era colombiano, me dijeron felicitaciones, yo pensando en Falcao, en James, en la secretaria, felicitaciones por la paz. Sí. O sea, a nivel internacional lo valoran mucho y ellos ven una propuesta de estas buena porque el mundo está en guerra. Oriente Medio, Rusia, China. Esta es la única parte donde se está haciendo una paz. Eso es cierto, pero lo valoran más estos funcionarios internacionales que lo valora incluso el mismo gobierno. Recuerde, Giovanni, recuerde, Paula, cómo toda la estructura que se hizo para negociar la paz con las FARC se desdeñó en el día 1 de este gobierno. No quedó ni un solo funcionario con memoria acerca de ese proceso de paz, de metodología. Y entró Danilo Rueda, ¿lo dice usted? Exactamente, entró Danilo Rueda y cambió por completo todo y fracasó, pues evidentemente tanto que lo reemplazaron. Entonces, es cierto, los experimentos de Colombia son valiosos. No solo son experimentos, son logros, son ejecutorias en medio de muchas dificultades. Han sido modelos que han sido evaluados y ponderados internacionalmente, pero ni siquiera eso ha servido para darle continuidad a un cuerpo de personas técnicas que se han dedicado a eso. Ahora, con pasos erráticos, pues se trata de ver si de otra manera se hace. Le quiero dejar un tema para que lo piense, El presidente Petro y el primer ministro de Israel están intercambiando cartas. Eso es positivo. Sí, Israel le dijo, ayúdenme a sacar a los secuestrados. Hay un colombiano. Petro respondió con una propuesta.
Imagínense donde Petro encabece esa comisión y logre sacar a los secuestrados. Puede ser una No, eso importante. sería, digamos... Sería fantástico, porque es que realmente lo ven a él como una gente que puede llegar a algún acuerdo. Y eso es positivo, digamos. Eso sería sacarla del estadio definitivamente. Probabilidad de éxito, y no es una pregunta sarcástica. Giovanni, usted conoce muy bien la situación geopolítica en la que se está dando. Es muy complejo. Pero la probabilidad de que Gustavo Petro en concreto, es decir, no estamos hablando de los países adyacentes, no estamos hablando del rol que ha jugado Qatar, no estamos hablando del rol que puede jugar Estados Unidos, sino que Colombia verdaderamente juegue un rol en apaciguar las aguas entre Israel y Hamás. Lo que pasa es que Gustavo Petro es el único que no ha condenado a Hamás. Y eso le da a él una carta para poder de pronto tener algo de interlocución, para ver si saca vivas a esas personas. Pues ojalá. Pues hombre, todo en ojalá, aras de que puedan salir vivos. Ojalá. Si ese fuera el resultado, sería una maravilla. Ojalá. Bueno, nos vamos para su tierra. Sí, ¿Qué es lo señor. que está pasando con la vía panamericana? En problema hay. No es la primera vez que tenemos que contar una situación como esta. Ya están sufriendo más de 30 horas de bloqueos, ya hay desabastecimiento, las comunidades indígenas del Cauca están protestando allí. Y bueno, la fila de vehículos ya supera hasta los 17 kilómetros. Por cuenta de esto, desde el Consejo Intergremial del Cauca, pues están haciendo una propuesta interesante. Piden que la vía panamericana, que ese corredor vial, sea declarado sujeto de derechos y de protección especial. Red Más Noticias es Cali. Red Más Noticias es Cali, la noticia con los bloqueos sobre la vía panamericana y la situación de invasión de tierras en el departamento del Cauca en las últimas horas. Todo esto dista un panorama económico crítico para el suroccidente colombiano. Tras los bloqueos presentados en la vía panamericana, el Consejo Intergremial y Empresarial del Departamento del Cauca planteó una llamativa propuesta. El llamado que le hacemos es a las altas cortes y al Congreso de la República para que desde ya se considere en tomar como sujeto de protección o sujeto de derecho a la carretera panamericana. En el caso de las altas cortes, que haya una jurisprudencia que garantice su protección, o en el caso del Congreso de la República, que haya una ley que por supuesto esté dirigida a proteger la vía panamericana. Y es que el bloqueo, que ha durado más de 24 horas, dejó serias afectaciones al sector productivo que transita por esta zona del suroccidente colombiano. Entonces, los bloqueos son inflacionarios, le vulneran los derechos a los ciudadanos y ahí es donde el Estado debe responder, judicializando a quien corresponda y buscando alternativas jurídicas. El balance por invasiones en la región, al menos, no es muy alentador. Son más de 5.000 hectáreas que están afectadas. Se han perdido un poco más de 5.000 empleos directos e indirectos, especialmente de personas que viven allí mismo en las comunidades del norte del Cauca. Al mismo tiempo que empresarios del sector agroindustrial se reunían para tratar temas de bloqueos e invasiones, se registraba una alteración de orden público en Mondomo, Cauca, pues en medio de desalojos por parte de autoridades, un grupo de invasores terminaron emprendiendo ataques. Lo que sí llamó muchísimo la atención fue la posible instrumentación del uso de menores para este tipo de acciones delictivas. Los hechos fueron atribuidos al grupo conocido como los Nietos de Quintín Lame y dejó, entre otras, 2 nutrias asesinadas por las incineraciones que fueron provocadas. ¿Qué quiere decir que la declaren sujeto de derechos? ¿Eso en qué facultades le da la fuerza pública? Es lo que la gente se pregunta. Sí, en la práctica realmente, ¿qué tanto va a significar y qué tan lograble es? Sobre todo, porque puede ser interesante, pero sí. Digamos que esta tendencia de convertir sobre todo a ríos, montañas, naturaleza, sujeto de derechos, tiene como objetivo, en primer lugar, tiene como antecedente el que no solamente los seres humanos somos objeto de derechos o sujeto de derechos, los animales también sujeto de derechos, sino los cuerpos de la naturaleza, los cuerpos vivos. Esto sería una extensión bastante peculiar porque evidentemente una carretera no es un cuerpo de la naturaleza ni un cuerpo vivo, pero tiene un rol muy importante dentro de la integración de la comunidad y el funcionamiento de la economía. ¿Para qué voy a yo argumentar algo en ese sentido si salta a la vista? Sería conceptualmente raro, pero tendría el gran beneficio, y esto tendría que pasar por el Congreso, por supuesto, tendría el inmenso beneficio que si se declara sujeto de derechos a la carretera panamericana, inmediatamente la carretera panamericana sube en jerarquía para que el gobierno le pare bolas, para que el gobierno la proteja, para que el gobierno tome todas las medidas para evitar que sea agredida. Una agresión son los bloqueos a la carretera panamericana. Es decir, le daría al gobierno herramientas
pero también obligaciones para proteger mucho más la carretera panamericana de lo que lo ha hecho este gobierno y otros gobiernos en el pasado. Ahora, dicen los que saben de estas cuestiones jurídicas que eso no es necesario, porque los bloqueos ya están violando dos derechos fundamentales de las personas, el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad. Y el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad tienen que ser preservados y protegidos por las autoridades, en este caso por el gobierno. Por lo tanto, no se necesitan muchas más vueltas jurídicas para que el gobierno haga lo que tenga que hacer. Y si no lo está haciendo adecuadamente, este y otros gobiernos es porque no quiere o porque no puede, se siente impotente ante la situación. Creo que ese giro jurídico, más allá de la maroma, dirán algunos, conceptual que se pudiera dar allí, no ayudaría en últimas en nada si es que los gobiernos no quieren hacer lo que deben hacer. Bien, y hoy el país ha tenido también noticias importantes que tienen que ver con la salud. La Corte Constitucional le ordenó una serie de medidas al Ministerio de Salud para que dé cumplimiento a los presupuestos máximos para financiar los servicios y tecnologías en salud del Plan de Beneficio en Salud. La Corte evidenció falencias en la expedición de la metodología para establecer esos presupuestos oportunamente y advierte que esas falencias impactan directamente en la liquidez de la CPS, pues la cartera adeudada por este concepto no solo está creciendo, sino que también ha superado hasta 2 años de vencida. Por lo anterior, la Sala ordenó a la cartera de salud que dentro de los siguientes 45 días, esa es la noticia, cancele los valores pendientes por concepto de reajuste a los presupuestos máximos. Esta decisión de la Corte Constitucional, que le pone unos plazos específicos al Gobierno Nacional para ponerse al día en el pago de los presupuestos máximos, y a esas alturas ustedes ya van, Corte Constitucional, presupuestos máximos, plazos definidos, uy, qué ladrillo, es fundamental. Por varios motivos. El principal, porque la Corte Constitucional, rama judicial, es un elemento clave de los pesos y contrapesos de nuestra democracia. Y al ponerle cortapisas a las acciones del gobierno e indicarle por dónde debe ir, está ejerciendo pesos y contrapesos. Y este juego de pesos y contrapesos es clave para que nuestra democracia funcione. En este caso, con un tema crítico, que es la situación financiera de la salud. Registrábamos hace apenas 10 días en este noticiero, más o menos, cómo el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, había demandado a más de 20 EPS, argumentando que no estaban atendiendo las necesidades de reservas técnicas, es decir, que no estaban atendiendo los parámetros financieros. Las EPS dijeron, pero ¿cómo los vamos a atender si nos tienen ahorcados, si nos tienen ahogados, si no nos actualizan la unidad de pago por capitación, que es lo que se le da a las EPS por cada afiliado, no lo actualizan como debe ser, si nos deben plata de los presupuestos máximos, que es lo que cubre lo que está en el Plan Básico de Salud por encima de la unidad de pago por capitación? Todos son terminachos que en últimas lo que dicen es, las EPS estaban diciendo, no nos están dando la plata que nos deben. Y el ministerio decía, pues sí se debe una plata, pero eso no es tan relevante porque otra sí se ha pagado y qué sé yo. Entra la Corte Constitucional y dice, sí se está debiendo plata, sí están mal calculados los presupuestos máximos, sí es necesario actualizarlos mediante una metodología que sea idónea y transparente, y tienen entre 30 y 45 días para ponerse al día en algunos de esos cobros y para, además de eso, fijar una metodología que sea clara y transparente hacia adelante. En últimas, la Corte Constitucional le está diciendo al gobierno, no se puede ahogar financieramente a las EPS para después denunciarlas y demandarlas porque no están cumpliendo con parámetros de cumplimiento financiero. Es importante lo que ha sucedido el día de hoy.